entrevista es una forma de encuentro, comunicación e interacción humana de carácter interpersonal e intergrupal, que se establece con la finalidad muchas veces implícita de intercambiar experiencias e información mediante el diálogo, la expresión de puntos de vista basados en la experiencia y el razonamiento y el planteamiento de preguntas. Tiene objetivos prefijados y conocidos al menos por el entrevistador. En la asignación de roles, el control de la situación o entrevista lo tiene el entrevistador. Implica la manifestación de toda la gama de canales de comunicación humanos: verbal, auditivo, táctil, olfativo, no verbal, gestual y postural, y paralingüístico, tono, volumen, intensidad y manejo del silencio. Existen muchas formas de clasificar las entrevistas, dependiendo de la disciplina científica que las usa, del modelo teórico que inspira a los autores y del particular modo en que se aplica. En este video usaremos la clasificación sugerida por Acevedo, que separa las entrevistas psicológicas mediante dos tipos de criterios: la forma de conducción o estructura y el propósito u objetivo que persiguen. De acuerdo a los objetivos, la entrevista psicológica se divide en 5 grandes campos, que se describen a continuación. Entrevista de investigación. Su objetivo es recolectar información pertinente para responder una pregunta de investigación, ya sea en la investigación cuantitativa o cualitativa. Se conduce en función del paradigma de investigación usado. Entrevista psicopedagógica o psicoeducativa. Su función es determinar las posibles interferencias en el proceso de enseñanza de aprendizaje, además de localizar sus causas e influir en su solución. Entrevista de orientación vocacional. Se realizan con el fin de asesorar a un sujeto en la elección de un empleo, escuela o carrera en función de sus características personales, aptitudes, intereses, tipos de inteligencia, estilo de aprendizaje. Entrevista clínica. Su objetivo es conocer el funcionamiento de la personalidad del sujeto, sus motivaciones, frustraciones y dinámica de personalidad. Puede ser diagnóstica, terapéutica y de asesoría. Entrevista laboral. Se aplica para conocer características de un candidato o un puesto laboral para elegir al más idóneo. Puede ser de selección, ajuste o salida. Esta clasificación se refiere a la forma como se conduce la entrevista y cómo se estructuran las interrogantes que el entrevistado debe contestar. En función de este criterio encontramos 4 acepciones. Entrevista estructurada o cerrada. En este tipo de entrevista el entrevistador se presenta a la entrevista con un cuestionario bien estructurado que el entrevistado debe responder. El entrevistador se ciñe fielmente al cuestionario y no pregunta nada fuera de él. La estructura de la entrevista cerrada es rígida. Se fundamenta como un método en preguntas directas. Entrevista semiestructurada. En esta modalidad, si bien el entrevistador lleva un guión de preguntas básicas, tiene la libertad de cuestionar al entrevistado sobre aquellos temas que le interesen, o bien omitir algunos temas de acuerdo a su criterio. El objetivo de la entrevista semidirigida consiste en invitar al entrevistado a tratar aspectos que no han quedado claros para el entrevistador y llenar lagunas de información. En general, esta modalidad se aplica durante las entrevistas posteriores a la entrevista inicial, pues tiene como objetivo recabar datos más precisos que den claridad a la información ya obtenida. También puede utilizarse de manera intermitente, tanto en las modalidades de entrevista cerrada como en algunos momentos de la entrevista abierta. Entrevista abierta o no estructurada. En este caso, el entrevistador tiene la flexibilidad para adaptar la entrevista a las características psicológicas del entrevistado, avanzando o retrocediendo en función de su propósito. Se le llama abierta por esta característica de no seguir un guión. El entrevistador no propone temas ni hace sugerencias mediante el uso de este tipo de estrategia. El entrevistado puede sentirse con la libertad de tratar desde su propio punto de vista los temas que le sean más relevantes. Es importante recalcar que en la entrevista abierta puede haber improvisación o intuición que dirige al entrevistador
a la comprensión y análisis del conflicto y su relación con la estructura mental. Entrevista tipo panel. En ella, un entrevistador hace una serie de preguntas iguales a un grupo de entrevistados para conocer sus distintas opiniones. Del mismo modo, el formato puede variarse cuando un grupo de entrevistadores entrevistan a una sola persona. Ahora que ya conoces los distintos tipos de entrevistas, puedes aplicar este conocimiento en tus investigaciones o intervenciones dependiendo de tus objetivos. Y recuerda, abre tu mente.